Luego Daniel Pontón, él es experto en seguridad, trabaja en el IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Sociólogo Pontón, continúa la situación de violencia descontrolada en el país. Quisiéramos conocer su análisis sobre lo que se vive actualmente en Ecuador. ¿Qué tal, Gustavo? Un saludo cordial. No sé si se me escucha bien. Sí, perfectamente. Bienvenido. Sí. Bien. Bueno, panorama que ya lo venimos viendo, ¿no? Creo que no es mucha novedad en el sentido de lo complejo que es el problema. Eh, la curva de crimen sigue estando alta, no quiere decir que sigue creciendo, porque el gobierno se sigue sosteniendo de que el problema está controlado, pero eh, me parece que los niveles de homicidio que tiene este país son extremadamente altos aún, y eso me parece que es algo que es complejo de todo punto de vista sostenerlo, para decir que hay una política de seguridad efectiva. Lo que usted narra me parece que es situaciones repetitivas, no por sí medio, también graves de por sí, ¿no? Por ejemplo, toda la confrontación directa que el crimen organizado viene haciendo frente al Estado respecto al del tema minero. El tema minero se ha constituido un grave problema para el país. De hecho, el COSEP lo decretó una amenaza directa a la seguridad del Estado. Pero me parece que ahí la pregunta es qué se ha hecho respecto a distinto para poder revertir esta situación, ¿no? Yo creo que gran parte del problema es que seguimos enfrentando los problemas con las mismas herramientas que hemos venido acostumbrados a enfrentar. Eh, y claro, cuando hay operativos, hay represalias, hay intereses que se trastocan, y eso me parece que continúa la ola de conflicto, pero me parece que el problema de la actividad de la minería ilegal de alguna otra forma está seriamente cuestionado respecto a la capacidad del Estado de controlarla. Me parece que los instrumentos que se tiene realmente para poder mitigar este problema deben ser puestos en cuestión, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he sostenido que el problema de la minería ilegal de alguna otra forma está articulado a un problema económico serio, y no solo económico, sino también comercial, ¿no? ¿Cómo se comercializa el oro? Lo hemos discutido en otros espacios, con otros periodistas, con esta situación. Me parece que si el esquema del Ecuador no apunta a transformar el esquema de comercialización del oro o de los minerales ilícitos, va a ser muy difícil que Ecuador pueda avanzar en el control de esta problemática. Y me parece que frente a eso tenemos unas mafias bastante posicionadas, bastante malentonadas, con bastante capacidad de fuego, ¿no? Para poder amedrentar a las autoridades, a la moral del Estado, Justamente ¿no? Y visto desde el otro lado, desde el Estado, sociólogo Pontón, ¿cómo interpreta usted la persistencia de esta inseguridad estructural? ¿Qué factores explican que las intervenciones del Estado no logren modificar las dinámicas territoriales del crimen organizado? A ver, si usted tiene una infección, uno de los medicamentos que usted puede tener es el paracetamol para evitar el dolor y bajar un poco la infección, pero no corrige el problema de fondo. Yo creo que esa es gran parte del problema. Yo quiero resumirlo así, ¿no? No quiere decir que es tan fácil como tomar un medicamento, pero de alguna forma es un símil que estoy utilizando. Me parece que la militarización, la estado de excepción, los toques de queda, la narrativa del conflicto armado interno, etcétera, son temas que se han puesto en boga y que de alguna otra forma están desgastados. Me parece que ese es gran parte del problema. Eh, y ahí hay un poco el juego también medio complejo desde el punto de vista político, también que opera mucho la psiquis, ¿no? De las personas, al ambiente psicosocial de un país. Es que al parecer nosotros nos hemos acostumbrado a que no hay una solución frente al problema. Y frente a ello, cualquier cosa que se haga podría ser justificable como dice, bueno, al menos se está haciendo algo. Y ese me parece que es un lenguaje bastante peligroso que vive el país. Yo creo que Ecuador tiene una posibilidad de revertir esta situación. Obviamente no es algo fácil, pero se necesita dar trazos o evidencias bastante claras de que la situación empieza a cambiar. Y yo creo que gran parte del problema en el Ecuador está en el ámbito de la justicia. Porque si usted se pone a ver todos los eventos que usted me ha concatenado ahorita y me ha relatado, tienen que ver con un tema de la justicia. Por ejemplo, que sigan muriendo fiscales en este país, jueces, en ciudades tan complejas, tan complicadas como Manta,
es lamentable. Es lamentable porque estamos persistiendo frente a un diagnóstico claramente establecido. Y es un tema que no es primera vez, porque bueno, fuera que hubiera sido la primera vez, es ya sistemático lo que estamos viviendo. Y lastimosamente yo creo que en ese tema no se ha hecho mucho. La justicia, la judicatura acaba de cambiar de presidente, bueno, enfrenta a una nueva administración. Ha habido mucha inestabilidad política en el ámbito de las autoridades, que en este año que se ha dado la elección de estas autoridades ha salido una múltiples cabezas que han dirigido la judicatura, pero mientras tanto el desempeño, el funcionamiento de la justicia es lamentable. ¿Cómo es posible que este país, frente a una amenaza tan potente como la que tiene el Ecuador, como es las mafias externalizadas con tantos recursos, no se tiene una estrategia de protección de autoridades, por ejemplo, judiciales, que es algo básico en cualquier Estado que diseñe una estrategia bastante respetable para combatir el crimen organizado, ¿no? Estas mafias tan avesadas que tiene este país? Y frente a eso, me parece que nosotros, como le decía, enfrentamos el problema con paracetamol cuando el problema es mucho más complejo y no se ha hecho los esfuerzos suficientes para blindar al Estado para ejercer su capacidad plena de rectoría frente a este problema de control. Entonces, me parece que ahí hay un tema que por lo tanto, yo creo que ahí la pregunta es, ¿qué se debe hacer? Bueno, son propuestas institucionales de largo aliento, de mediano y largo aliento, pero que al parecer el Ecuador nunca ha comenzado ni siquiera a cuestionarse o a empezar a cambiar este tipo de situaciones. Y frente a ello, lo que estamos viendo son los síntomas de esa brecha, de esa situación actual que vivimos, que es enfrentar problemas muy distintos con capacidades ya instaladas y que apuntan a un problema muy distinto que en su momento tenía el país, ¿no? Quisiera preguntarle también a sociólogo Pontón un crimen que se dio la semana pasada que afectó al entorno académico, al mundo académico allá en Quito, el asesinato de Santiago Ábalos, gerente financiero de la Universidad de las Américas. ¿Qué es lo que se conoce sobre ese crimen? No mucho, muy, muy, digamos, lamentable, obviamente, porque todo apunta a que una persona, funcionario, una universidad privada, cumplió un rol importante, financiero, eh, el director financiero de una universidad, una de las universidades más grandes del país, diría yo, ¿no? Eh, Aparentemente sin ningún tipo de conflicto personal para poder sacar algún tipo de hipótesis. Lo único que me viene a la cabeza es eh, que tal vez por su rol como director de finanzas de una universidad amplia, grande, que maneja muchos recursos y de pronto pudo haber generado algún tipo de conflicto, pudo ser el móvil o la hipótesis principal es que hay una presunta implicación de un atentado o el atentado que sufrió, ¿no? El asesinato. Eh, no sé, me parecería que la investigación debe ser muy bien llevada porque claramente, lastimosamente en Quito, lo digo así directamente, a pesar que sí hemos tenido problemas de sicariato, pero han sido aislados, eh, hemos visto los toros de lejos, ¿no? El problema del epicentro y la violencia está en otros lugares. Y cuando hay este tipo de crímenes en lugares como Quito, que están tan próximos a trabajo de uno, etcétera, no se preocupa porque lastimosamente uno no quisiera pensar que ya las mafias están llegando a estas instancias, ¿no? Quién sabe, hay algún tipo de vinculación con alguna mafia que está ahí, ¿no? Articulada a este crimen, y eso sería preocupante, ¿no? ¿Qué precio tiene una vida en Ecuador? Es algo que debemos preguntarnos también ante la profusión de sicariatos que se dan. La activista que falleció justamente hace 8 días, Mónica Silva, en Montañita, en circunstancias aún no esclarecidas, en uno de sus últimos videos que quedó grabado y que están allí disponibles en las redes sociales, hablaba de que en su provincia, allá en Santa Elena, una vida puede costar tan poco como $50. Hay cifras que de alguna manera confirman esto, que sería extremadamente preocupante. Además, una vida no tiene valor definitivamente, pero hablar con diríamos,
ligereza ya en Santa Elena de lo que puede significar una vida realmente que da cuenta de una situación catastrófica en el país? Bueno, la situación de Santa Elena es compleja. Yo hace mucho tiempo la vengo monitoreando. Lo que pasa es que es una provincia pequeña, tal vez eh, un poco periférica respecto a donde está el epicentro del problema, Guaya, entonces lleva mucho las atenciones, Manabí igual, pero la situación como de Santa Elena es una situación catastrófica, ¿no? Las narrativas que hemos tenido, los reportes, una situación totalmente compleja, barrios tomados por mafias, no se puede circular, donde hay amenazas constantes. Eh, Posiblemente eso es lo que le pasó factura, ¿no? Porque ser activista en ese contexto es complicado, ¿no? O sea, no vayámonos a la realidad de Colombia, ¿no? El tema de los activistas, ¿no? Los asesinatos recurrentes que hay activistas. Aparentemente eso ya puede estar pasando en Ecuador, ¿no? Eh, yo creería que eso, el gobierno debe establecer una investigación profunda frente a eso, ¿no? Bueno, por ahí también hay gente que habla, que vincula esto a un tema político. Bueno, yo creería que no, o sea, yo pienso que ahí hay un tema delincuencia, de un asesinato, que explicable en un contexto tan violento como el que vive Santa Elena y que al ser activista de esta situación, cualquier interés se pudo haber marcado para atentar contra su vida. Lo lamentable ahí es que frente a eso también se requiere una acción de protección del Estado, porque, o sea, la democracia requiere estos tipos de voces, ¿no? Que un poco jueguen de contrapeso de la voz oficial, las denuncias en las ciudades para posicionar temas públicos. Por más incómodos que sean, se necesitan estas personas para poco torcer o avanzar en esta situación, ¿no? Callar voces en esto yo creo que es un retroceso profundo a la seguridad y sobre todo a la democracia, ¿no? Y eso me parece que es lo lamentable. Ahora, las organizaciones criminales se sabe que no son estáticas, que la situación de hace meses, de hace un año, de hace 4 años es totalmente diferente en Ecuador. ¿Qué tipo de evolución se está dando en los grupos criminales de Ecuador? ¿Qué está cambiando en la configuración del crimen organizado? ¿Cuáles son los elementos nuevos que deben preocuparnos como sociedad? A ver, es gran parte. Yo creo que hay cosas, uno siempre tiene que, como analista, identificar qué es lo novedoso, ¿no? Yo siempre soy un poco reacio a aceptar a veces criterios de sentido común que a veces se imponen en la opinión pública, porque tú dices, bueno, que las mafias en este país están cambiando porque se ha avanzado mucho en desestructurar a sus cabezas, y meterlos, perseguirlos, ponerlos bajo las rejas, y bueno, hay unos que están fuera del país, y pedir su extradición, algunos están extraditados, bueno, y eso ha dado mucho en la discusión de que las mafias actualmente se han dividido y se han eclosionado, pero eso estamos enfrentando a mafias más pequeñas. Yo no creería que eso es tan así, ¿verdad? Eso es, lastimosamente, juego de una narrativa formal del mundo cubierto, digamos, visible que nosotros tenemos y un poco interpretamos este mundo. Yo creo que la situación en este juego de inseguridad que vive el país respecto al comportamiento de estas mafias bastante similar, ¿no? No creo que haya mucho cambio en general. Lo que pasa es que estas Quizá mafias el siempre cambio fueron. al que me refiero es que la violencia se ha vuelto más visible en zonas antes consideradas como seguras. Aquí en la provincia de Los Suárez nos hemos visto sacudidos ya Lo que por una pasa es serie que el de Estado. crímenes. Usted conoció el tema de Chordeleja, se le endosó de alguna manera a una de las mafias ya conocidas, pero hay más criminalidad en cantones rurales, en ciudades intermedias. A ver, lo que pasa es que esto es una bola de nieve, y eso lo vengo diciendo ya hace muchos años. O sea, si usted se pone a ver cómo se despliega el- la violencia en el territorio, es claramente, es como un efecto, como si es un efecto derrame, ¿no? Es un efecto spillover que le llaman. Y claramente eso se ha visto en la gráfica. La violencia en este país es ascendente. Lastimosamente, ¿por qué se hace así? Porque hay un fenómeno que se llama la emulación, ¿ya? Y lastimosamente en el país la violencia se constituye un método de múltiples formas de resolver
problemas sociales de distinta índole. Y eso me parece que es una gran parte de que no es que las mafias solamente colonizan en su territorio, es que las mafias también ofrecen servicios de violencia. Usted mismo ha relatado que ha estado en el sicariato, ¿no? El problema del sicariato es que hay una relación muy distinta entre lo que es el autor mediato y el inmediato. ¿Sí? El inmediato es el sicario, el miembro de una mafia que de pronto cobra por estos servicios, ¿no? Pero también hay el que da las órdenes frente a eso. La pregunta es quién está detrás de todos estos tipos de crímenes y qué tipo de interés está cosiendo. ¿Son las mismas mafias lo que están eso o son otro tipo de personas u otro tipo de actores sociales que Claro, están justamente claramente... sería quizá el fondo de la pregunta, ¿qué es lo que explica esta expansión geográfica del crimen? ¿Qué capacidades locales, municipales, comunitarias, policiales están fallando o resultan insuficientes? Lo que pasa es que la violencia es tan penetrante, es como un cáncer, ¿no? Es una célula que se raga por el torrente sanguíneo y empieza a quitarse en distintos sitios. Tal vez con distintas magnitudes, ¿sí? Por las naturalezas territoriales. Yo creo que la sierra en general tiene características geográficas, sociales muy distintas a la costa, donde está el centro del problema, pero eso no quiere decir que no seamos partícipes, no quiere decir que haya algún tipo de vinculaciones con este tipo de problemáticas. Por ejemplo, las rutas de la droga, ¿no? El caso de Pichincha, por ejemplo, tiene mucho que ver con eso. Pero me parece que la explicación de ser un cáncer es clave en el sentido de que el problema de la violencia, y es algo que lo hemos venido estudiando, es que se instala en el imaginario social como un problema, como una forma de resolver problemas sociales de distinta índole. O sea, yo no descartaría que frente al tema del asesinato del señor director financiero, como quieren llamarle, de la UTLA, haya un móvil económico de alguna deuda, de alguna un conflicto de deudas comunes que actualmente se decidió resolver por la vía ilícita, ¿sí? ¿Cómo sabemos que mucha de esta gente que ahorita está en una universidad que tiene cerca de 30.000, 40.000 personas, no tiene dentro de su célula de estudiantes gente que perteneciente a los grupos de GDOs, ¿sí? Y que al tener un conflicto de deuda, lo único que se le ocurre es matar al director financiero. ¿Sí? Podría darse un ejemplo de eso también, trasladarlo a la SUAY, a Cuenca, donde muchos de los conflictos que están ahí dándose, asesinatos que aparecen repetidamente, se dan por justamente este metástasis criminal que está recibiendo el país y que empieza a afectar a todos sus territorios y cuyo evidencia se da en la violencia. ¿Sí? En los índices de violencia que ya se empiezan a dispersar por el resto del país, cantones de distintas áreas geográficas empiezan a crecer de una forma bastante silenciosa, pero preocupantemente sus índices de violencia, ¿no? Y eso me parecería que no se está hablando del país, pero eso no toda es una estructura organizada criminal, sino que es la sociedad. El problema del crimen es un problema social. Y eso hay que enfrentarlo como tal, porque ahí es donde se deben generar los anticuerpos necesarios de la sociedad para poder enfrentarlo, ¿no? Y en cuanto a un análisis general, más que percepciones, siendo usted un profesional en la materia, avanzamos positivamente con este tema de la lucha contra el crimen organizado. Por lo menos se podría hablar de una situación de estabilización, o seguimos hacia un deterioro mayor. ¿Qué horizonte realista se le puede ofrecer a la población? ¿Qué señales son las que se observan? A ver, yo creo que este año vamos a vivir no va a ser el primer toque de queda lo que se decretó, vamos a vivir varios, porque el gobierno ha entendido que por ahí viene una especie de estrategia no solamente de contención, sino también de contención política, porque también hay un tema político. Posiblemente este año terminemos con una tasa un poco menor del año pasado, pero igual impresionantemente alta, ¿no? Más de 45, 46 por cada 100.000 habitantes, que es lo que se proyecta según la tendencia que hasta como iba en el mes de abril. Eh, Crímenes alarmantes, lastimosamente, ya es parte de cada día y lastimosamente la pregunta es ¿a dónde más, no? Puede haber. Y siempre la realidad está para sorprendernos, eso lastimosamente es así. Hace un año no nos imaginaba muchas cosas que están pasando al día de hoy y se han dado.
Yo creo que el Ecuador, el problema es que no tiene una estrategia mucho más amplia del problema. Creo que se ha ceñido mucho en piezas bastante usadas, que ha tenido cierto nivel de capitalización política del gobierno, lastimosamente. Eso no le pasa solamente a este gobierno, le pasa a muchos. Aprenden una cosa y terminan agotando esa estrategia hasta morir, porque salir de ese esquema a veces tiene costos políticos, eh, también cuadros, figuras de gestión que le permiten respaldar este tipo de políticas. Por último, también tosudez, ¿no? Porque los gobernantes también a veces se encierran en un círculo cercano muy cerrado y que no les permite ver la realidad. Entonces, frente a eso, me parece que el Ecuador tiene un escenario complicado, ¿no? Muy complicado. Y sigue siendo complicado. Bien. Queremos agradecerle por su presencia. Muchas gracias, Gustavo. Saludos. Declaraciones del sociólogo Daniel Pontón, es un experto en seguridad, es profesor e investigador en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Son